una está enfocada a distribuir medicinas y otra está enfocada a distribuir comida, pero son esencialmente la misma empresa. A cualquier persona que no haya estudiado esta materia le podría parecer que a nivel competitivo es igual Spotify que Apple Music, que Amazon Music, pero no lo es. Hola, ¿qué tal, seguidores de Locos de Wall Street? Bienvenidos a este programa donde vamos a hablar de dos compañías de las cuales se está hablando mucho en FinTweet. Y tenemos a un viejo conocido, un personaje que ya estuvo en Locos de Wall Street y gustó muchísimo su programa, que sale del expertise clásico que siempre solemos hablar a la comunidad, como es Antonio Linares. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Muchas gracias por recibirme de nuevo. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y os pongo en antecedentes. Hicimos una encuesta desde el perfil del WS para ver qué compañía queríais que Antonio, de las cuales fuera parte de su cartera, nos hablara. Y la votación, bueno, pues pusimos Spotify, pusimos Hims, una empresa que ya nos habló Antonio en el programa que precisamente hizo aquí con nosotros de Palantir, y otra compañía que también suena seguramente a muchos inversores del research, que es HelloFresh. Pues aunque no os lo creáis, tanto Him como HelloFresh han tenido un empate técnico, 40,3 ambas. Así que hablando con Antonio le digo, bueno, ¿qué hacemos? Y digo, bueno, pues al final Antonio ha tenido la amabilidad de decir, venga, pues voy a hablar de las dos porque además pueden tener ciertas similitudes. Así que estamos de enhorabuena. Antonio, tu portfolio, lo has comentado muchas veces, está concentrado en unas cuantas compañías que además tú crees que van a tener un muy buen comportamiento, que las tienes muy estudiadas, que hablas en tu perfil de Twitter de que lo que te diferencia a ti con respecto a otros inversores es la forma de pensar a largo plazo y de verdad a largo plazo, ¿no? De entender la inversión como eso, como inversión por años, ¿no? Sino décadas. Vamos a hablar de HelloFresh y Hims. ¿Qué te parecen, a grosso modo, antes de que entres a comentárnosla? Me parece que ahora entraremos en detalle y demás, pero son esencialmente la misma empresa. Lo que pasa es que una está enfocada a distribuir medicinas y otra está enfocada a distribuir comida. Y entonces la distinción fundamental, la principal, que es sobre la que creo que hay que razonar, comparando ambas empresas, y creo que compararlas es un ejercicio productivo, porque así estudiamos más en profundidad cada una de ellas por separado, es el hecho de cuán esencial es el servicio que da la una o la otra. Y entonces esa observación abstracta es Hims lo que hace es solucionar un problema que es bastante crítico para sus consumidores, y HelloFresh soluciona un problema a lo largo de un espectro. Entonces el espectro es desde lo conveniente / agradable hacia lo relativamente crítico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que generalmente un paciente de una condición como las que trata Hims suele durante su vida como paciente mantenerse en la parte crítica del espectro. O sea, Hims está solucionando un problema muy importante para esa persona. Todas las mañanas esa persona se levanta y de las primeras cosas en las que piensa es en ese problema que Hims le está ayudando a solucionar. Sin embargo, con HelloFresh tenemos una situación en la que, como decía, el consumidor se mueve a lo largo de un espectro. Es decir, a veces HelloFresh es muy útil si tenemos mucho trabajo y tenemos menos tiempo para cocinar y demás. Entonces, en ese momento nos convertimos en consumidores que, digamos, queremos una mayor conveniencia, y el precio con respecto a alternativas, como sencillamente ir al supermercado, comprar y cocinar, no nos es tan importante. Entonces, ahí pasamos a estar dentro del espectro a parte de esos clientes que HelloFresh está solucionando un problema muy importante para ellos. Sin embargo, esa situación revierte, eventualmente revierte a la media, tenemos menos trabajo y entonces pasamos a estar en el lado de el nice to have, que se llama en inglés, ¿no? O sea, sencillamente es un servicio agradable, interesante. Entonces, esa es la distinción fundamental, porque a partir de ahí ambas empresas son máquinas de optimizar procesos, como lo son empresas que en el pasado han rendido considerablemente bien en la bolsa. O sea, las empresas que yo he estudiado, que en los últimos 20 años, últimos 10 años, 5 incluso, han ido fenomenal, hacen dos cosas, que es solucionar cada vez más problemas críticos para consumidores, y dos, hacerlo de una forma que es cada vez más difícil de imitar y eventualmente es imposible de imitar mientras produces cash flow, ¿no? Entonces, ambas empresas en ese sentido destacan. Por eso digo que son esencialmente lo mismo, porque ambas empresas en sus respectivos espacios
han sobrevivido a un entorno competitivo en el que se han enfrentado, se van a enfrentar a empresas mucho más grandes que ellos y aún así han triunfado por el momento, y son escenarios competitivos en los que muchísimas empresas han dejado de existir. Porque al final la complejidad logística de lo que hacen ambas empresas es extremadamente elevada. Por ejemplo, si vemos HelloFresh, y voy a pasar ya aquí a compartir la pantalla, si vemos lo que ha pasado con HelloFresh en los últimos años, hemos pasado de una valoración probablemente razonable para este negocio, que es 3 veces ventas. El PS ratio es a cuántas veces ventas está cotizando la acción, ¿no? Y hemos pasado a estar aquí abajo, a 0,14 veces ventas cuando escribí este análisis, y ahora mismo estará por ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que realmente y además es muy sencillo, y lo mismo aplica a HIMSS, para que una empresa como HelloFresh llegue a producir cash, digamos, produzca un cierto flujo de caja positivo, como vemos aquí, este es el resultado anual, vemos que empezó a producir en base a la pandemia, y luego este es el cuatrimestral y demás. Para que esta empresa produzca cash, tiene que ser que opere a un nivel extraordinario en estos 4 frentes, que es en logística, en marketing, en análisis de datos y en el diseño de interfaz de usuario. ¿Por qué? Porque al final lo que están haciendo es trabajar con alimentos perecederos. Y entonces, si vemos aquí esta cifra, que es bastante espectacular, a nivel mundial el 70% de los alimentos perecederos se malgastan. Estamos hablando de la industria alimenticia en su conjunto, que por supuesto tiene el interés de aumentar esa eficiencia. La industria lo que quiere es malgastar lo menos posible. Entonces, esto es una función objetiva de la industria. Hay millones y millones de personas trabajando en esta industria, levantándose todas las mañanas, pensando cómo reducir el porcentaje de perecederos que malgastan. Sin embargo, está al 70%. HelloFresh, en contraste, está en el 1%. Entonces, al final tenemos una empresa que opera una de las cadenas de suministro, en mi opinión, más complejas del planeta, y lo hace a un nivel de eficiencia que es radicalmente más alto que el resto de la industria. Y, por cierto, en esta estadística imagino que están incluidos los Mercadonas y los Walmarts del mundo. No estamos hablando de cualquier empresa, ¿no? O sea, estamos hablando de una industria muy sólida, fundamental en esta civilización y demás. Entonces, ese porcentaje demuestra que esta gente opera a un nivel de eficiencia que es extraordinario. Pero, como decía, para la dificultad del negocio en HelloFresh es no solo el hecho de que distribuyen todos estos perecederos por el mundo y a veces te lo mandan crudo a casa para que tú lo cocines y a veces te lo mandan cocinado. La dificultad no es solo esa, sino el hecho de que los consumidores, además de moverse en el espectro que estaba hablando inicialmente, a veces de pasar de HelloFresh para mí es algo indispensable a HelloFresh es algo agradable, por lo tanto el precio es mucho más importante. La otra dificultad es que la gente cambia su estilo de vida. Se mueven en el espectro que estaba demostrando, que estaba contando, y a veces sencillamente quieren salir a cenar o quieren salir a cenar menos. O sea, los hábitos de la gente de consumo de comida son bastante impredecibles. No, por ejemplo, como en el transporte con Uber. O sea, cuando hablamos del transporte, la gente siempre se va a querer mover físicamente de un sitio a otro. Entonces, sencillamente, si estás por debajo de ese precio, pues obviamente tienes una demanda muchísimo más sólida. Cuando se trata de este negocio, se mueven en el espectro y luego se mueven en términos de hábitos, muchas veces no ya por las consideraciones de tiempo y de dinero, sino por necesidades de ocio y demás. Entonces, eso hace que tengas esa incertidumbre en la parte de arriba del embudo y, además, eso lo que hace es exponenciar la complejidad en sí del embudo, que, como decía, esta empresa trata con alimentos perecederos, entonces es muy fácil que tu inventario pase a ser inútil al más mínimo fallo logístico, ¿no? Entonces, digamos, la complejidad de este negocio es como si coges un Spotify, que es pura interfaz de usuario, y lo combinas con algo así como Uber y además le metes un inventario que está permanentemente amenazando con pasar a ser inútil. Es un negocio realmente complejo y yo lo que infiero por ello es que al final ha de ser que tiene una cultura, tiene una forma de operar este negocio extraordinaria y eso es lo que dice el CEO. El CEO habla de una cultura que es de iteración y optimización permanente, enfoque en solucionar problemas en el consumidor y demás. Entonces, a nivel de la cultura del negocio es
probable, yo creo, que vaya solucionando los problemas que surjan por el camino. Por ende, esta capitalización que tenemos ahora de 0,14 veces ventas, a mí me parece que es la discrepancia entre esta valoración y las propiedades cualitativas que yo veo en este negocio es muy grande. Entonces, si resulta que el mercado se equivoca y este negocio puede salir adelante, tenemos un upside de entre unas 20 y 30 veces ventas, que lo comento por aquí, y hay una consideración bastante importante, que es la del valor vitalicio de cada cliente. Estaba hablando de que esto es como una especie de Spotify combinado con Uber. Spotify por la interfaz de usuario, por lo importante que es eso, ¿no? Los menús y demás, e ir optimizando eso para que sea cómodo, sea conveniente hacer reservas. Uber por el tema logístico. Y tercero, lo que hablaba del inventario, de por qué es perecedero y demás. Esta gente, si no tuviese un control absoluto sobre el valor vitalicio del cliente, en inglés el User Lifetime Value, sería absolutamente imposible no solo que hubiesen puesto a funcionar toda esta infraestructura, sino que produjesen cash de operaciones en absoluto, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos aquí 100%, o sea, no 100%, pero con toda probabilidad es una empresa extraordinaria y a esa valoración que es tan baja. Pero esto no quita que la calidad de la demanda sea dudosa. Y entonces esto no es lo que tiene HIMSS. HIMSS es una cosa bastante distinta. Vale, entonces aquí tenemos un gráfico en el que en el eje X vemos lo que se gasta per cápita en salud, en dólares, y luego en el eje Y tenemos la esperanza de vida. Entonces ahí vemos que Estados Unidos es un outlier considerable en el gráfico. Vemos otros países del mundo desarrollado o en proceso de involución, más bien hoy en día, como países europeos, en plan Italia, Portugal, Grecia, cosas así, ¿no? Entonces vemos que tienen esa correlación en la que según se gasta más, la expectativa va para arriba. En Estados Unidos no la tenemos. Hay varios factores, como sabemos la comida es un problema, trabajan muchísimo más que nosotros, entonces están más estresados y cosas de esas, pero generalmente lo que tienen es un sistema sanitario que no está funcionando, no está respondiendo a cada dólar que se invierte adicionalmente como si responden al resto de los sistemas. Entonces, la explicación que yo he encontrado aquí es que al final esto es lo que se llama, creo que se dice en español, es una monopsonía, ¿vale? Quiere decir que en el mercado hay un solo comprador. ¿Y quién es ese solo comprador? Son las empresas de seguros. Las empresas que participan en este sistema tienen el incentivo de subir precios indiscriminadamente todos los años, porque al final eso se amortiza en una base de personas aseguradas. Y eso lo que se ha traducido es en que los precios han ido subiendo poco a poco, como vemos en estos gráficos. Aquí tenemos en azul lo que pagan. Por cierto, en Estados Unidos el ente que suele pagar el seguro de salud son las empresas, ¿no? Entonces aquí vemos cuánto sale del bolsillo de la empresa, cuánto sale del bolsillo a la hora de pagar la prima de las familias, y luego aquí en rosa vemos cuánto tiene que pagar una familia de media a la hora de ir a consumir un cierto tratamiento del bolsillo. O sea, es un gasto que va más allá de la prima de seguros. Entonces, lo que vemos es que del 2003 al 2018, y si tuviésemos cifras actualizadas, esta tendencia seguiría subiendo. Esta cantidad, tanto de la empresa como de la familia, en términos de prima, ha subido. Entonces, eso es lo que hace que estar fuera de este sistema haga que sea muy difícil recibir tratamiento y demás. Pero esto de aquí, esta cifra rosa, o sea, ¿cuánto paga? Esto es el copago, ¿no?, que llamamos en España. El copago se ha hecho tan grande que hay cada vez más y más tratamientos que son inaccesibles para muchas personas, aun si estás asegurado. Entonces, lo que ocurre con esto es que al final este mercado, por esa monopsonía, es una especie de rueda de hámster inflacionaria. Los precios no hacen más que subir. Y no es una cuestión de tecnología, no es una cuestión de que los hospitales no se comuniquen bien o no usen buenos sistemas para tratar la información de los pacientes, ni nada de eso, que es una tesis que veo circular por ahí bastante. Por supuesto que puede venir Palantir y hacer que un hospital sea más eficiente, pero el problema de este mercado es una cuestión de incentivos. Porque al final tienes una serie de players en el mercado, es una situación relativamente compleja, que se organizan para crear soluciones, venderlas, distribuirlas y demás, y todos ellos tienen el incentivo de subir los precios. Entonces, esto se ha traducido en un sistema que, como hemos visto en el primer gráfico, no funciona, pero al final al paciente individual ese gráfico no le interesa tanto, ni siquiera es consciente de ello probablemente. De lo que sí que es consciente
es del copago. De decir, oye, porque al final esto es un poco como lo del coste de empresa en España. O sea, sale un salario del bolsillo de una empresa y el trabajador no sabe cuál es el coste de empresa, ¿no? Entonces tienen un poco esa situación en Estados Unidos. Lo que el trabajador, lo que la persona individual sí que entiende sobre el copago. Entonces, ¿qué pasa? Que eso genera una situación de arbitraje. Porque entonces puede venir HIMSS y decir, vamos a ver, yo puedo dar una solución a este problema agudo que tiene el paciente no solo por debajo de la prima de seguro, sino por debajo del copago en sí, ¿vale? Entonces, cuando viene HIMSS y dice, mira, yo te soluciono, por ejemplo, ahora mismo se especializa en condiciones estigmatizadas, ¿no? Que es algo que no he comentado. Trata la obesidad, trata la alopecia, la disfunción eréctil, la depresión y la ansiedad y demás. Entonces llega y se enfoca en esos problemas que tienen inicialmente todo el sentido, porque aparte de tener esta posibilidad de generar esa deflación, le mete una gran conveniencia a la ecuación, porque a nadie le gusta ir al médico para esas cosas, coge esas condiciones y entonces reduce el precio bien por debajo de lo que sería el copago. Entonces, se traduce en una propuesta de valor irresistible. ¿Por qué HIMSS puede hacer esto? Porque dirigiéndose inicialmente a esas condiciones estigmatizadas, no tiene que operar dentro del sistema en sí. Se sale del sistema, se enfoca en condiciones en las que la gente no quiere ir al médico y lo hace de una forma muy barata, porque lo que hace es ofrecer tratamientos mediante medicamentos genéricos. Es decir, hay drogas específicas que crea el sector farmacéutico en Estados Unidos en muchas instancias y a los años, cuando pasa cierta cantidad de años, las patentes sobre esos medicamentos se desbloquean. Entonces, hay unos años entre medias tras desbloquearse esa patente en la que uno puede vender genéricos. Tratamiento, es básicamente la formulación química de esa misma droga, pero sin el nombre que ha usado inicialmente la farmacéutica en cuestión para distribuirlo. Puede usar eso. Hay unos años en los que esa farmacéutica puede denunciar y aunque la denuncia no sirva para nada, paraliza el proceso de ventas, pero ya llega un momento en el que indefinidamente esos genéricos salen al mercado y según la ley en Estados Unidos pues son ininterrumpibles su distribución, ¿no? Eso lo hemos visto pasar con el ibuprofeno, con cosas así. Entonces, HIMSS se ha centrado en esas condiciones estigmatizadas, haciéndolo, dando solución por debajo del precio del copago hipotético y haciéndolo mediante una infraestructura verticalmente integrada. Ellos ahora producen esos fármacos ellos mismos y luego conectan a los pacientes con médicos de forma automatizada con una app y luego te envían eso a casa. ¿Por qué decía que HIMSS y HelloFresh son esencialmente el mismo negocio? Quitando esas consideraciones de la generación de demanda, porque al final están tratando con cosas, digamos, sustancias que va a ingerir la gente de forma personalizada, mediante una interfaz de usuario, con todo el reto logístico que supone y demás. La diferencia es que estos, me iba a decir alimentos, pero estas sustancias no son perecederas y a su vez la generación de la demanda es muchísimo más fuerte. Estoy buscando la palabra en español, pero es el driver de la demanda, o sea, es la calidad, ¿no? Como decía, HelloFresh a veces es más interesante para ti, a veces menos, en términos de esa ecuación de precio y de conveniencia. A veces sencillamente no te interesa porque te vas de vacaciones un mes o 2 semanas o es una época más festiva. Por ejemplo, sin ir más lejos, pensemos en el mercado de Sevilla. En la feria de Sevilla yo no sé si la gente consumiría mucho HelloFresh, ¿no? Hay cosas así. Entonces, sin embargo, llega ese cambio de hábito estacional o no estacional y tú tienes toda esa infraestructura operando y ¿qué haces con ella? Entonces te desapalancas. Esto no tiene esa complejidad porque al final sabes que tienes un cierto volumen de personas con una condición en Estados Unidos inicialmente. Salen X nuevas personas al año, sabes que van a estar consumiendo el tratamiento hasta que se soluciona. Entonces, esto tiene una calidad de demanda mucho más alta. El modelo de negocio de HelloFresh entiendo que es pago por consumo, es decir, para que te traigan alimentos sanos a casa y esa forma de comer sano, etcétera. El de HIMSS, ¿qué es? ¿Una especie de tarifa plana? ¿Puede pensarse el espectador que es como un servicio de Teladoc donde pagas una cuota de servicio plana o de tarifa plana por consulta / tratamiento? ¿O es tú vas comprando los tratamientos pero a través de HIMSS pues lo tienes a menor precio? Son más una suscripción. Entonces, Una suscripción. es una suscripción por matizar, entrar un poco más en profundidad.
Cuando tú compras tu suscripción en HelloFresh, lo que estás haciendo es comprar un menú semanal con una serie de recetas y demás. Cuando lo estás comprando en Hims, lo que estás comprando es un tratamiento personalizado para la condición, a la serie de condiciones que quieras tratar, junto con un seguimiento médico mediante la app, ¿no? Es como telemedicina. La diferencia entre Hims y Teladoc es que Teladoc lo que hizo fue llegar a un acuerdo esencialmente con el sistema sanitario en Estados Unidos y enchufarse al grifo de datos, ¿no? Todos estos hospitales que hay en Estados Unidos y las distintas agencias que hay ahí estatales y demás generan datos de salud sobre esos pacientes. Entonces, Teladoc lo que hizo fue cerrar acuerdos, esencialmente diciendo, oye, os ayudamos a procesar estos datos y a generar valor. Efectivamente, esos datos los tienen. ¿Cuál es el problema? Que al final ahí no hay un equipo de gestión centrado. En mi experiencia estudiando Teladoc, hay un equipo de gestión que no está enfocado en la generación de valor a largo plazo y específicamente no saben qué hacer con los datos. Sin embargo, Hims es muy distinto. Hims está generando datos habiendo desbloqueado demanda en el mercado real y a base de, como decía, entrar a solucionar inicialmente condiciones estigmatizadas a una fracción del precio que sería el copago, no solo la prima del seguro, ¿no? Entonces, la diferencia entre Hims y Teladoc es que Hims genera datos solucionando un problema real en el mercado y Teladoc lo ha hecho pues llegando a acuerdos y luego no sabiendo qué hacer con los datos. Es el motivo por el que inicialmente había tanto hype con esa acción, porque realmente tienen un reservorio de datos muy, muy valioso, pero luego ha resultado con el tiempo que no han sabido qué hacer con ellos. Sin embargo, esta gente lo está haciendo al revés. Está haciendo un poco lo que muestro en pantalla en estos momentos, que es que están cambiando el embudo de datos, o sea, el embudo de generación de demanda, ¿no? La forma de ir al médico, tradicionalmente, sencillamente consiguiendo una cita, yendo ahí presencialmente y te mira un poco y apunta datos y luego ya te pasan por el sistema, ¿no? Aquí estamos pasando de un embudo de demanda legacy, entre comillas, a uno nuevo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hemos visto ya varios sectores transformarse mediante esta evolución inicial. O sea, no hace falta cambiar todo el sistema de primeras para que el sistema acabe evolucionando. Por cierto, en este gráfico lo antiguo es naranja, lo nuevo es verde. No sé por qué lo dice así. Por ejemplo, cuando vimos lo de Uber, Uber lo que hizo fue crear una nueva experiencia, un nuevo embudo de demanda. Entonces, con eso ha ido cambiando el sistema poco a poco. Los taxis ahora tienen sus apps para que también puedas coger taxis del mismo modo. El sistema ha ido evolucionando en esa dirección. Esta gente está cambiando la puerta de entrada al sistema sanitario, ¿no? Y, como decía, Hims, al igual que HelloFresh, para llegar a producir cash de operaciones, es que no sé cómo se dice en español, macho, pero el flujo de caja de operaciones, ¿no? Y el neto, que es el que le queda después de todo lo que tiene que hacer el negocio. Para que esta empresa produzca cash que está produciendo, tienen que ser extraordinarios primero en esto, en generar una interfaz que permita crear demanda. Y esto no sé si es una cosa que tratáis en vuestro canal, pero en el espacio online una diferencia marginal en la calidad de experiencia de usuario hace una diferencia exponencial en la calidad de la adopción. Por ejemplo, inicialmente a cualquier persona que no haya estudiado esta materia le podría parecer que a nivel competitivo es igual Spotify que Apple Music que Amazon Music, pero no lo es. Hay una diferencia marginal, casi imperceptible muchas veces, en la calidad de la interfaz de usuario y eso se traduce en una diferencia exponencial en la adopción, que luego se traduce en que esa empresa en cuestión genera más capital, que bien invertido genera más retornos a nivel de la interfaz de usuario y demás. Pero claro, como HelloFresh, esto no es solo interfaz de usuario, es la gestión de los médicos, es la gestión de esa infraestructura verticalmente integrada, que por cierto, cada vez que Hims va sumando más tratamientos y va permitiendo que se personalicen, porque parte de la barrera de entrada de este negocio es no solo los efectos de red y esas consideraciones clásicas, es la personalización. Es decir, hay muchas personas en Estados Unidos que no solo tienen una condición que trata Hims, sino varias de ellas. Entonces, parte de la barrera de entrada es con esa infraestructura verticalmente integrada, tratar todas ellas con una sola píldora, que es lo que les gusta en Estados Unidos, ¿no? Hacer toda base de pastillazos. Entonces, al final, Hims, al igual que HelloFresh, es, en mi opinión, una empresa extraordinaria en cuanto a que opera a un nivel altísimo en estos componentes fundamentales del negocio, pero a su vez
es que el sector tiene una cierta historia. Entonces, no solo tiene una historia fundamentalmente inflacionaria, sino que, por ejemplo, en el 2018 Warren Buffett, Jamie Dimon y Jeff Bezos se juntaron para solucionar este problema que surge de la monopsonía que estaba explicando. No sé si llegaron a constituir un vehículo, una empresa o algún estilo, pero al cabo de unos años desmontaron ese partnership, ¿no? ¿Y por qué? Porque al final esto es un problema muy, muy difícil. Inicialmente Hims parece, y lo digo muchas veces de broma, parece una empresa para erecciones, ¿no? O sea, venden pastillas para la disfunción eréctil y demás. Pero lo que están haciendo es crear, como decía, una nueva puerta de entrada al mercado y una infraestructura verticalmente integrada que a su vez creo que a largo plazo tiene la posibilidad, es bastante probable, de crear la inteligencia artificial que tendría que haber creado Teladoc. ¿Por qué? Porque Hims ha montado este negocio al vuelo, digamos. O sea, no es solo impresionante el hecho de que estén produciendo cash fuera del sistema tradicional, que como decía, ni Jeff Bezos ni nadie ha conseguido operar en este sistema sanitario fuera del esquema asegurador produciendo ni cash, ni saliendo adelante ni nada. Lo extraordinario no es solo eso, sino que es que han ido metiendo las piezas del negocio al vuelo. Hasta hace unos años no tenían su infraestructura verticalmente integrada para producir nada, utilizaban otras farmacias que había por ahí. La app de iOS la lanzaron hace un par de años y ahora mismo en el App Store está por encima de de CVS y de otros jugadores que llevan mucho tiempo en este mercado. Se han ido montando este negocio al vuelo y entonces esencialmente lo que yo he visto en ellos es una gran disciplina a la hora de asignar capital. No solo han sabido montar todos estos componentes, que es extremadamente complicado, sino que han sabido escoger las verticales en las que meterse para obtener una rentabilidad sobre esas inversiones que iban haciendo. Entonces, lo que han hecho es extremadamente complicado. Yo aquí lo que veo es un equipo gestor con la capacidad de seguir reinvirtiendo capital a un retorno cada vez más alto, porque saben ir escogiendo esas verticales nuevas en las que meterse y básicamente seguir creciendo, ¿no? Aquí vemos cómo el income de operaciones ha ido convergiendo hacia arriba. Esta es la parte en la que la acción estaba absolutamente reventada y nadie creía en el negocio, ¿no? Y aquí, sin embargo, cuando se ha empezado a dar la vuelta es cuando hemos visto que toda esta infraestructura verticalmente integrada ha ido dando sus resultados según este equipo de gestión ha ido seleccionando cada vez mejores verticales en las que meterse. De hecho, el último subidón de la acción fue en base a el anuncio de la empresa de que se iban a meter en GLP-1, ¿no? Los medicamentos de obesidad y tal. Vemos conforme el cash que producen de operaciones ha ido tirando hacia arriba, van reinvirtiendo cada vez más. Esto está negativo porque está sacado del flujo de caja, ¿no? O sea, el cash flow statement. Pero vemos como cada vez ha ido invirtiendo más capital y entonces esto es lo que va a hacer a largo plazo que sea cada vez más complicado competir con ellos, porque no solo es extremadamente complicado lo que hacen ya, igual que lo es lo que hace HelloFresh, sino que van reinvirtiendo cada vez más capital. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambos negocios? Lo que decíamos, la calidad de la generación de demanda, pero es que eso se ve muy claramente en cómo evoluciona la capacidad de producir cash y a su vez en el ritmo al que lo reinvierten. La combinación de estos dos gráficos es lo que hace que este negocio sea particularmente atractivo y por eso el mercado se ha ido fijando cada vez más en él, porque esta pequeña bola de nieve está operando, digamos, en una dimensión en la que nadie ha conseguido llegar. Hay otras empresas en el sector privado que son similares a Hims que no han salido a bolsa, pero es que no están en ningún lado en el ranking de salud en el App Store de Estados Unidos. Y entonces, por ende, esto es una empresa que, primero, con respecto a la competencia en el sector privado, destaca absolutamente. Y luego destaca en cuanto a la historia del sector, como os decía, esa instancia de Jeff Bezos, Jamie Dimon, Warren Buffett, etcétera. Y luego el hecho de que, por ejemplo, creo que fue Walmart hace nada, tenían una operación de telemedicina y la cerraron. Entonces, es esencialmente un mercado que es un campo de minas. Es estadísticamente imposible crear un negocio sanitario en Estados Unidos que opere fuera del sistema tradicional y producir cash, mucho menos ir produciendo cada vez más cash y reinvirtiéndolo. Entonces, esto es lo que hace que este negocio sea extraordinario y tiene por delante un mercado de unos 4 trillones de dólares. Y, por supuesto, ahora mismo Hims opera en verticales estigmatizadas, pero yo creo que este equipo, dada la capacidad tan excelente que tiene de ir seleccionando nuevas verticales, creo que van a ir pudiendo
salir más allá de esas operaciones estigmatizadas. Y de hecho ya vemos que con el paso de GLP-1, que sí, es un espacio ahora dudoso, porque Eli Lilly y Novo Nordisk se han puesto un poquito recelosos y demás, y eso obviamente no va a ser una batalla sencilla, pero GLP-1 ya es una instancia de cómo esta gente puede salir más allá de la disfunción eréctil, la alopecia y demás. Y sinceramente hay todo estilo de operaciones en un futuro que yo creo que esta gente podría llegar. Yo creo que esta gente podría llegar a montar sus propios hospitales, podría llegar a hacer su propia cirugía, muchísimas cosas en este mercado, porque al final la calidad de la demanda es buena en el mercado estadounidense por esa monopsonía que tienen, que es una situación que no se produce excesivamente en Europa, ¿no? Te quería comentar, me parece muy acertado la comparación que haces, es decir, sobre todo para que el espectador entienda estos dos modelos de negocio. En uno se le suministra al cliente medicina necesaria para tratamientos que efectivamente pues la compra tiene que ser recurrente, como eso, pues pérdida de peso, alopecia, tema de disfunción eréctil, etcétera. Y el otro es un servicio de conveniencia que te hace la vida más amena. Y ya estamos viendo, bueno, pues la sociedad que tenemos ahora mismo, donde es una sociedad que cada vez buscamos la mayor comodidad y todo hacerlo a través de a golpe de móvil, a golpe de app, etcétera. Pero hay una diferencia entre ambas, ¿no? Que es la valoración. Seguramente el espectador dirá, bueno, ¿qué es lo que ha llevado a HelloFresh a cotizar a esos 0,14 ventas? ¿En qué está viendo el mercado para haberlo llevado a esos niveles? ¿Y cómo piensas tú que puede ser ese turnaround? Es decir, tú hablabas de que perfectamente puede HelloFresh cotizar a como una empresa de calidad, que podemos entender que es una empresa de calidad. Siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es una empresa de calidad? Es muy difícil medir qué es una empresa de calidad, pero bueno, una empresa de calidad en el ámbito de la gestión de un tema como comida, ese ratio que tú has puesto del 70% se desecha en el mundo y ellos tengan la capacidad de desechar solamente el 1%, te demuestra que efectivamente tienen que ser buenos ejecutando, ¿no? Entonces, esa era un poco la reflexión que me gustaría que abriéramos ahora, el punto de análisis, la diferencia en la valoración de cada una y sobre todo qué ha llevado a HelloFresh a cotizar a estos niveles y por qué piensas que puede ser una oportunidad. Muy bien, pues vamos allá. Me parece totalmente acertada la reflexión porque desde luego es una situación muy interesante. Es una que yo me he comprometido con mi audiencia a evaluar cuatrimestralmente porque efectivamente, como decíamos al principio, es que resulta que el mercado está equivocado aquí. Yo creo que hay probabilidades muy razonables. Tenemos un upside de entre 20 y 30x en lo que esta empresa alcance una valoración justa. Hims ahora mismo cotiza 4 veces ventas. Ya el mercado es más consciente de la situación. Sin embargo, ¿por qué creo que esto es medianamente probable que se dé vuelta a la situación? Si vemos aquí este gráfico, vemos lo que tardó HelloFresh en alcanzar 1 billón de euros de facturación anual con los meal kits. O sea, te mandan kits de comida cruda a casa con instrucciones para que tú lo cocines. Ese es el negocio número 1 que tienen. Tardaron 7 años en llegar a facturar 1 billón de euros y luego otro adicional en llegar a que sea rentable, a que produzca cash y demás. Por cierto, HelloFresh, como veíamos al principio, produce cash. A veces en estos negocios de crecimiento, o sea, esto de growth, cuando vemos en la cuenta de resultados y hay pérdidas, pero luego se produce cash, el negocio en realidad no está generando pérdidas, es por temas contables, son non-cash gastos que no consumen cash, lo que está haciendo que esa empresa muestre pérdidas, pero si produce cash, en realidad es un negocio más sostenible de lo que parece. Ahora, RTE, que es lo de Ready to Eat, listo para comer, o sea, es comida que te mandan a casa hecha, tardaron 3 años, esto ocurrió hace de hecho un cuatrimestre, en llegar a 1 billón de facturación anual y solo un cuatrimestre más en llegar a 2. Entonces vemos cómo el periodo de tiempo aquí se ha cortado. ¿Por qué? Por cierto, vamos a meter este término en la ecuación, que es el concepto vertical. Cuando construimos una plataforma, como pueda ser el caso de Spotify, lo interesante, y esto por cierto es un playbook, digamos, que ahora os contaré más casos, lo interesante es ir metiéndole más verticales a esa plataforma para que la economía unitaria vaya mejorando con el tiempo. Una vez haces la plataforma, si está bien hecha, no te va a costar mucho más meterle más verticales, más servicios, es decir, más negocios
con los que puedas generar mayor retorno por cliente que tienes en tu plataforma. Entonces, esta gente empezó con lo de mandarte kits de comida a casa y luego ha seguido con lo de que en vez de mandarte kits de comida a casa, te lo cocinan. Y eso está creciendo muy rápido en Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo aquí, en este gráfico, es una instancia de lo que se conoce como apalancamiento operativo. ¿Dónde más se ha visto esto? Lo estamos viendo en Spotify ahora. Es una tesis con la que llevo muchos años, es mi posición más grande por capital invertido. Lo que hemos visto es que esta gente empezó con música, parecía un negocio terrible, pero lo que estaban construyendo es una plataforma que esencialmente optimiza el valor vitalicio de los clientes en el mercado del audio. Es decir, luego le metan lo que le metan de verticales nuevas de audio, podcasts, audiolibros, noticias, tienen ese sistema para optimizar el valor vitalicio. ¿En qué se traduce? En que el flujo de caja neto de Spotify ahora está creciendo exponencialmente y la acción se ha revalorizado 3x, iba a camino de 4x ahora con respecto a donde yo hice la gran inversión el invierno pasado. Entonces, aquí estamos viendo esa instancia de apalancamiento operativo. Y, por cierto, otro ejemplo es Uber. Uber llevaba muchos años paseando a gente gratis, parecían tontos, parecía mal negocio, pero conforme han ido metiendo más verticales, pues han ido produciendo más flujo de caja neto por acción. No sé cómo está la acción, pero sé que el negocio se está dando la vuelta. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo lo que infiero es que esta gente empieza a tener una plataforma sobre la cual se puede lanzar nuevas verticales y, a su vez, esto es lo que se está dando la cara en esta métrica, que es en el valor del pedido medio, en euros. Entonces, vemos cómo de Q1 2018 al último cuatrimestre ha subido considerablemente. Lo que ha pasado, el motivo por el que la acción se ha desplomado estos años es que esta segunda vertical de comida que te mandan lista a casa requiere una inversión, porque hablábamos de complejidad inicialmente sobre los perecederos, lo difícil que es hacer llegar a eso de una forma conveniente y personalizada a una base de clientes que va de un lado del espectro a otro, que cambia de hábitos, que se mueve durante el año y demás. Pues es exponencialmente más complicado según vas metiendo capas de personalización. Una capa de personalización es lo de cocinar. Entonces, al final, eso que ha requerido más CAPEX, más inversión en instalaciones. Por cierto, esta gente tiene la tercera instalación de cocina más grande de todo Estados Unidos y las primeras dos, si mal no recuerdo, están en Disneyland Orlando. O sea, estamos hablando de que esto es una empresa, es europea, pero en Estados Unidos se está haciendo bastante grande, realmente, y tienen las instalaciones más impresionantes de cocina de ese continente, probablemente. Entonces, esto es lo que ha hecho que la conversión de los ingresos a flujo de caja neto haya bajado. Si vemos aquí, los ingresos han seguido creciendo con respecto al 2020 y la acción ha ido en la dirección opuesta. Entonces, ha sido una cuestión de conversión más allá del top line, ¿no? Y entonces, ¿eso por qué ha sido? Pues por esa inversión y por otra inversión que han hecho, que es que ellos tenían una serie de instalaciones para lo de sus meal kits y entonces han tenido que ir modernizando esas instalaciones para aumentar la variable de la personalización, que ellos han identificado es lo que genera mayor retención, mayor valor vitalicio. Como decía, tengo confianza en que esta gente tiene una máquina como la de Spotify y la de Uber de optimizar valor vitalicio, porque es que sería estadísticamente imposible que hubiesen llegado a donde están hoy si no tuviesen esa máquina. Entonces, aquí estamos viendo este apalancamiento operativo. Entonces, a su vez, esta gente está trabajando en nuevas verticales. Esencialmente están trabajando en nuevos proyectos como comida para mascotas, comida... Me quedé mucho con las mascotas porque al final es un sector que está creciendo muy rápido. Hay como poca sensibilidad al precio porque la gente ahora en vez de tener hijos tiene mascotas y esas cosas. Entonces, para mí esto se está convirtiendo en una plataforma que puede salir adelante. Además de estos dos factores de la reinversión que os decía, está ocurriendo esto, que es que aquí vemos la evolución de Q1 2023 en este azul más chillón a Q1 2024 en este azul un poco más marino, si ese es el término, ¿no? Entonces vemos cómo los ingresos de los meal kits están bajando, mientras que lo de RT, la comida que te mandan cocinada a casa, está creciendo muy rápido. Entonces aquí estamos teniendo un desapalancamiento de la infraestructura existente, a la vez que están modernizándola, porque por lo visto tienen un blueprint de cómo les gustaría que fuesen sus instalaciones. Entonces están invirtiendo en eso y esto está creciendo a lo bestia, sobre todo en Estados Unidos. Entonces aquí tenemos desapalancamiento y aquí tenemos este crecimiento extraordinario, pero con la inversión que conlleva. Entonces, claro, esto lo que está generando es una especie de situación
en la que ahora mismo no sabemos qué está pasando en el negocio. Entonces, a nivel financiero está como borroso. A nivel cualitativo, o sea, a nivel de propiedades fundamentales de la empresa, a mí este gráfico de aquí, junto con este de aquí que os enseñaba, lo que me hace ver es una empresa que es una plataforma que está lanzando verticales. Entonces, conforme esta vaya madurando y esta de aquí se medio estabilice, porque lo que ha pasado es que en el 2020 eso trajo mucha demanda hacia adelante, ¿no? La gente estaba metida en su casa, entonces obviamente en el espectro ese que estaba comentando inicialmente, HelloFresh tuvo un año magnífico durante la pandemia, pasó a ser un servicio esencial. Entonces eso trajo mucha demanda hacia adelante, como ha pasado en muchos negocios digitales que he analizado estos años y que he hecho deep dives. ¿Qué ha pasado luego con muchos de esos negocios? Que efectivamente eso fue un crecimiento de la demanda exponencial durante la pandemia, parecía que se iban a quedar planos, yo nunca pensé eso, pero han resumido su crecimiento porque al final tienen mercados bastante grandes y demás. Esta gente ahora mismo da un servicio a unas 6 millones de personas en el planeta. Somos, creo que ya casi 8.000 millones. Entonces, aquí hay un mercado muy, muy grande por delante. Esta plataforma, en términos relativos, no ha hecho más que empezar y ya estamos viendo aquí señales de apalancamiento, ¿no? Yo que he estado leyendo de HelloFresh, creo que a lo mejor he escuchado alguna crítica del servicio a usuarios reales con respecto principalmente al primer servicio, ¿no? No al de comida 100% preparada, sino como el primer servicio que son como esos kits para que tú te los cocines, porque al final decían que dentro de cómo está actualmente la vida, lo que la gente que encarga comida a plataformas como Witaka y tal, que sería, entiendo, el comparativo a ese segundo servicio que está dando, no se le ve mucho sentido. Dicen estas críticas, yo te traslado, no tengo una opinión ahí formada. Parece que no se le ve mucho sentido al que te traigan comida a casa para que tú tengas que después cocinarla, ¿no? Entonces, ahí como que no te terminan de dar el servicio. Es como el Uber que te recoge, pero después tienes que hacer el camino a pie, ¿no? Una parte, ¿no? Entonces, no sé si a lo mejor la compañía podría estar desapalancándose de una para centrarse en otra. Eso no es tal que así, porque ya te digo, esa es la parte de la crítica que he escuchado en algún foro y en algún usuario real de la compañía. Sí, sí. Yo eso también lo he visto. Esto entra un poco dentro del pack del nice to have. Es decir, ¿cuándo como consumidor prefieres que te manden un meal kit a tu casa para que tú te lo cocines? ¿O cuándo prefieres que te manden uno hecho? Supongo que a veces, por ejemplo, si esa semana vas a estar llegando a tu casa relativamente tarde, igual prefieres hacértelo tú en el momento en vez de tenerlo hecho. En fin, hay una serie de consideraciones cualitativas que son difíciles de ver, pero ahí vemos un poco al consumidor, incluso entre ambas verticales, pasando de un lado del espectro a otro. O sea, por eso digo que el driver de demanda en esta empresa, de momento, está bastante más flojo que en HIMSS, lo cual no quiere decir que no lo pueda solucionar, porque, como digo, mi observación fundamental es, creo que esta gente tiene una máquina de optimizar el valor vitalicio del usuario, eso sí que me lo creo, el equipo gestor lo ha dicho y, como digo, estadísticamente ha de ser el caso, porque si no sería imposible llegar a donde están hoy. Y la segunda consideración fundamental es, esta gente sabe optimizar operaciones a nivel de estos dos términos que a ver cómo los traduzco al español. Tenemos el procurement, que es, digamos, las operaciones que consisten en traer la comida, ordenarla, cortarla para poder cocinarla y demás. Y luego el fulfillment. Procurement también incluye cocinar, en el caso de ready to eat, en el caso en el que te mandan la comida a casa. Y luego el fulfillment, que es la distribución. Mi observación fundamental en esta materia es que esta gente ha tenido la capacidad de incrementar el margen bruto a largo plazo, ¿no? Vemos como del 2014 aquí ha subido. Sin embargo, en los últimos años tenemos un poco, además de estas consideraciones que dices de la calidad de la demanda, tenemos este blind spot de aquí. Ahora voy un poco a mi respuesta final a lo de la demanda. Veréis por qué voy por aquí. Lo del procurement ha estado subiendo estos años según ha crecido el negocio en el que mandan la comida cocinada, porque cocinarla es difícil. Entonces, eso es consideración número uno. El fulfillment ha estado subiendo según han estado invirtiendo en renovar las instalaciones de los meal kits y tal, pero ahora está bajando. Entonces, esto de aquí, esta bifurcación inicial y luego convergencia es lo que está generando el blind spot. Pero lo importante de la calidad de la demanda es que esta gente baje los precios de cualquiera de sus verticales
sea meal kits, sea ready to eat, bien por debajo de las alternativas como sencillamente ir al supermercado y cocinar la comida tú mismo. Porque entonces ahí la consideración de si una vertical va a desaparecer u otra no es tan importante porque van a generar semejante volumen de demanda y eso va a generar semejante apalancamiento operativo sobre su plataforma que van a poder lanzar verticales un poco a demanda. O sea, van a poder ir adaptándose y demás. Ahora mismo no está esa situación y vamos a entrar aquí en materia de eficiencia de capital. Vais a ver por dónde voy. Quedaros con eso, que es esta gente tiene que bajar el precio bien por debajo de esas alternativas. En el momento en el que darle un botón y recibir un meal kit o un ready to eat o comida para tu perro, más barato, más sano, más rápido, que ir al supermercado y cocinarlo tú, esto es como Uber con los taxis, despega. Ahí es donde la calidad de la demanda en esta empresa pasa a ser como HIMSS. Y, por cierto, aquí tenemos lo de la conversión de los ingresos netos sobre el porcentaje de los ingresos, ¿no? Vemos cómo ha ido bajando por esta situación aquí del procurement y el fulfillment, ha ido bajando el margen de contribución. O sea, la cantidad el dinero que genera cada meal kit o cada comida cocinada que envían, esto ha ido bajando. Eso es lo que ha hecho que la acción baje, eso está claro. Y aquí la conversión. Entonces, yendo al tema de eficiencia de capital. Aquí vemos como ahora mismo el balance es medianamente estable. Tenemos deuda en 176 millones. Esto está en dólares, por cierto, si no me equivoco. Y luego tenemos cash y equivalentes que está en 401. Bien, es un balance estable. Sin embargo, aquí la relación entre CAPEX y cash de operaciones se ha revertido. Entonces, durante este periodo de tiempo, el negocio estaba invirtiendo más de lo que estaba generando. Entonces, eso es un ciclo de inversión. Esto es parte de lo que ha llevado la acción abajo, ¿no? Porque al final tienes una empresa que no se ha demostrado, no ha demostrado ser excelente, entonces un ciclo de CAPEX obviamente daña los estados financieros y demás. Por cierto, también lo dañó a Amazon cuando doblaron su capacidad logística del 2020 en adelante y Amazon estaba bien demostrada. O sea, lo que digo es que al final esto es el estilo de dinámica, las reversiones entre el cash producido y el CAPEX gastado que siempre pone los pelos de punta al mercado. Ahora, vemos que de nuevo esta situación vuelve a converger. Más o menos lo que están haciendo es cortar este ciclo de CAPEX. Entonces hay dos posibilidades y siguiendo en mente con lo de la calidad de la demanda. Que esta situación ha revertido, por fin, porque es el fin del ciclo natural de inversión. Entonces esta gente ha invertido lo que tenía que invertir para que el negocio siga saliendo adelante y entonces avancemos en esa dirección de solucionar el problema de la demanda, o han tenido que cortar este ciclo pronto porque al final no les queda tantísimo cash, se está desapalancando el negocio de los meal kits, lo del RT está creciendo muy rápido pero supone una gran inversión y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas dos situaciones son muy distintas. Una me gusta, otra me preocupa mucho porque todos los problemas financieros de esta empresa se acaban en el momento en el que llegas a esa ecuación que yo decía. Le das un botón y es mucho mejor que las alternativas. Punto. Solucionado. Pero para llegar a eso van a tener que hacer bastantes ciclos de capital, de CAPEX a lo largo del tiempo. Entonces, el equipo gestor no habla de esta situación, no lo mencionan. Entonces, es algo que tengo muy pendiente para mirar los próximos cuatrimestres. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final estas empresas, HIMSS y HelloFresh, son como primos pequeños de Amazon. Al final lo que están haciendo es trabajar esos tres pilares que siempre ha hablado Jeff Bezos, que es el precio, la conveniencia y la selección. Uno lo está haciendo con medicinas, otro lo está haciendo con comida. Eso requiere ciclos de CAPEX durante décadas, que es lo que ha hecho Amazon para el e-commerce en general, ¿no? Entonces, aquí el problema, que no lo tiene HIMSS, que vemos que va constantemente aumentando el CAPEX, es la calidad de la demanda. Entonces, este negocio es más difícil, en mi opinión, que a largo plazo retorne como tenga que hacer HIMSS, como es posible que haga HIMSS, incluso con la discrepancia en las valoraciones. HelloFresh opera bajo una serie de marcas. ¿Por qué? Porque eso les permite llegar a segmentos del mercado targeteándoles específicamente. O sea, es decir, no es lo mismo una comida en cuyo enfoque es el precio y una comida en cuyo enfoque es la calidad y la conveniencia. Pensemos, por ejemplo, el CEO hablaba de ejecutivos en Manhattan. Pues a esa gente no le importa tanto el precio, lo que quieren es calidad muy buena, muy rápido, muy fácil todo porque están todo el día trabajando. Luego tienes familias en Ohio, por ejemplo, o en sitios así más tal, y lo que quieren es comida a buen precio y demás. Entonces,
tiene una serie de marcas. La que está creciendo muy rápido en Estados Unidos se llama Factor. Ahí, como decías, Antonio, la valoración de la calidad depende mucho según los clientes y demás, pero la consideración fundamental que yo saco de leer las reseñas es lo de los incentivos. La gente habla de que hay muchas, incluso en España, hay muchas valoraciones ahí en Google Maps creo que la sede está en Barcelona o por ahí, si te ves las reseñas de la sede, muchas dicen esto, que es, cuando me quitan los incentivos, los descuentos, no me encaja nada. ¿Vale? Entonces, este es el problema del negocio. Sin embargo, en el último cuatrimestre, el CEO explicó que han pivotado de crecer a toda costa, entre comillas, a enfocarse en consumidores de mayor calidad. Entonces, eso lo que expresa es la voluntad de la empresa en encontrar esos segmentos del mercado en los que al final se valora más el tiempo que el precio. Ahí es donde la empresa puede llegar a estabilizar un poco su generación de demanda y alcanzar una mayor calidad de clientes. Pero acaban de emprender esa dirección. Como digo, están equipados, creo, con la máquina para optimizar el valor vitalicio, pero están en esa dirección ahora. Entonces, sí, la valoración es baja, pero realmente este negocio, salvo que empiece a dar los pasos que los está dando, pero salvo que empiece a dar con la tecla de la demanda, es mucho más peligroso que HIMSS, en mi opinión. Era óptimo comprar HIMSS a una valoración más baja, indudablemente. Pero la calidad de la demanda de este negocio me preocupa. Ahora, sin embargo, hablando del upside otra vez, si lo solucionan o lo empiezan a solucionar, creo que es algo que se puede ver incluso. El mercado, en mi opinión, creo que no analiza los resultados cuatrimestrales en semejante profundidad. O sea, yo la forma en lo que he hecho lo de HIMSS es, igual en HIMSS hace 2 años identifiqué la posibilidad de que la empresa fuese una máquina de optimizar y que fuese excelente en los pilares de ese negocio, efectivamente lo ha sido. Creo que aquí hay esa posibilidad, pero ahora mismo no la hay y aunque la valoración es atractiva, tiene un componente bastante especulativo, lo de la demanda. ¿Le has incluido en tu cartera, Antonio, que al final animo a todo el mundo a que te siga en Twitter, ¿no? Yo te sigo porque me gustan mucho las empresas que hablas. Yo reconozco que sin que esto sea recomendación de nada, ¿no? Ni HelloFresh, ni Hint. Yo soy accionista de Palantir, creo en el modelo de negocio, creo en las personas que hay detrás. Y por eso, bueno, pues a quien sea pues uno de esos accionistas te debe seguir porque das mucha información. Tenías una cartera concentrada de 5 posiciones la última vez que estuviste con nosotros, que era precisamente Hinge, Palantir, Tesla, Spotify y me falta una que era AMD. O sea, tengo ¿vale? AMD, Tesla, Palantir, Spotify, Hinge. ¿HelloFresh forma parte de tu cartera o simplemente está en seguimiento? Me ha gustado mucho esa definición que has dicho, que ahora mismo tienes los datos financieros borrosos. Bueno, están los datos financieros borrosos porque estamos como en una madeja que se puede desenlazar para una vertiente o para otra, ¿no? Sí, efectivamente. No está en mi cartera HelloFresh, pero la estoy siguiendo cerca porque la veo un poco en la misma situación que vi HIMSS hace 2 años, que es cuando la empecé a estudiar. HIMSS no tenía tanto problema con la generación de demanda en sí, porque la propuesta de valor estaba muy clara desde un principio, porque sencillamente los precios no hacen más que subir en Estados Unidos y esta gente va por debajo de ese precio, más fácil, más rápido, listo. Pero sí que tenía dudas por su capacidad de optimizar operaciones, porque al final toda esa infraestructura es muy complicada. Esta gente es al revés. Veo que tienen una capacidad de clase mundial de optimizar operaciones. Realmente creo que operan de las cadenas de suministro más complejas del mundo y lo hacen fenomenal. Y han pasado por todo estilo de turbulencias, porque no solo hemos pasado por el momento post-pandémico, en el que la demanda de los meal kits se ha disipado y demás, sino que hemos pasado por inflación. Entonces, obviamente, eso lo que ha hecho es distorsionar, incluso, no distorsionar, empeorar la propuesta de valor a consumidores finales. Han tenido que absorber esa inflación. O sea, la empresa no estaba en posición de pasar excesiva inflación al consumidor porque ya están en esa batalla de intentar ser mejor que ir al supermercado y cocinarlo. Entonces, han pasado por una serie de retos logísticos estos años muy grandes y no dudo en absoluto en estos momentos. Tiendo a no dudar de esa capacidad, pero sí que la calidad de la demanda es un problema. Entonces, la situación, son 2 negocios muy similares. La situación en cuanto a esos 2 componentes es inversa con respecto a Hinge hace 2 años, pero la impresión que me da el CEO es que es un tío bastante inteligente y entiende el valor de enfrentarse a problemas complicados. Es decir, no solo está
la consideración de la valoración baja en estos momentos y de que posiblemente esta empresa solucione la cuestión de la demanda, sino de que además, si lo hace, es la única empresa en el planeta que opera en este ámbito de comida que te envían a casa y demás, hecha o casi pseudo preparada para que te la comas en el planeta. Lo hacen a una escala, a un nivel de personalización y a un todo que va a ser muy difícil para otros jugadores imitar, incluso para un Amazon, con su Whole Foods y demás, incluso para supermercados tradicionales como pueda ser Walmart, Mercadonas y demás. O sea, esta gente, si solucionan la calidad de la demanda, tienen un recorrido por delante muy interesante. Pero claro, esencialmente la diferencia es HIMSS es algo fundamental para sus consumidores y HelloFresh tiene un espectro y va entre el nice to have a lo crítico, pero no tiene esa fuerza de demanda, en mi opinión. Por concluir la sesión de hoy, que espero que no sea la última que te tengamos por el WS, ¿no? Siempre es un gustazo tenerte. Yo creo que también me gustaría, Antonio, preguntarte por tu forma de analizar, porque conforme, ya te digo, te voy leyendo en Twitter y bueno, desde aquí recomendamos a todo el mundo que lo siga y que lo siga en Substack y demás, porque hace informes muy interesantes. Le das mucha importancia no solo a los números, que obviamente, ¿no? Pero también le dan mucha importancia a comprender muy bien el negocio, la misión, la visión, cómo gana dinero la compañía, etcétera, ¿no? Digamos, a entender mentalmente todo lo que no son números, que también es muy importante. ¿Qué le dirías al inversor que nos está viendo, que a lo mejor se centra mucho en la valoración? Nosotros le damos mucha importancia a la valoración, obviamente. Yo creo que todo inversor debe hacerlo, pero esa parte cualitativa, cómo instrumentar la mente, ¿no? para también entender esa parte de negocio, de visión. ¿Qué le dirías que puede hacer para mejorar esa parte como inversor? Pues es una pregunta buenísima. Hay una consideración, o sea, hay que pasar ahí por varios niveles de abstracción. Lo primero es salvo en determinadas capas de la economía, casi todo se está convirtiendo en una red, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el negocio de Tesla. Tesla en un futuro podrá vender coches casi gratis con tal de que tenga más y mejores datos que nadie. ¿Por qué? Porque más y mejores datos que nadie se va a traducir en coches autónomos, otras funciones en base a inteligencia artificial. Eso va a ser lo que defina el mercado. Igual que en los últimos 30, 40 años el mercado del automóvil ha consistido en vender coches con un margen interesante y ganar dinero con las piezas de recambio. ¿No? Entonces, sectores que antes funcionaban, eran también redes, ahora son visiblemente redes. Vemos lo que está pasando con Spotify, con Uber, con Meta, con estas mismas empresas. Por ejemplo, la empresa, si es que va a haber una empresa en el futuro que vaya a llevar meal kits y comida cocinada más rápido, más conveniente y más barato que otras empresas, lo van a hacer porque al final tienen más datos. Porque saben quién quiere comer qué, cuándo y cómo. Y entonces esa información es la que luego usas para optimizar toda la infraestructura por debajo. Por ende, y desde luego es el caso de HelloFresh, es un problema de redes primero. Todos estos negocios se están convirtiendo en problemas de redes. Entonces, ¿qué pasa? Que las redes, primero, en la economía de redes, la escala precede a los beneficios. Si vemos dos negocios que son un ejemplo maravilloso de esto, es Spotify y Uber. Spotify y Uber, durante décadas, la gente ha pensado que era mal negocio. Ahora se ha empezado a revertir la situación. ¿Por qué? Porque una vez escalas a lo bestia y eres el número uno en el mercado, entonces sí que estás en posición de desplegar más verticales que incrementan el valor vitalicio por usuario y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, cuando miras las finanzas, te estás perdiendo mucha de esa información cuando operas un poco en este espacio de redes. Entonces, ¿qué es lo que predice si una empresa va a poder crear la mejor red o no? La más grande, la de mayor calidad y tal. Son básicamente los hábitos que tengan inculcados los empleados y el equipo gestor en esa empresa. Es decir, Uber y Spotify, por poner dos ejemplos de nuevo, ¿qué es lo que han hecho las últimas 2 décadas? Han iterado más y mejor y más rápido que otras plataformas. Han sabido solucionar cada vez más problemas para usuarios a nivel de interfaz, a nivel de experiencia y todo eso.
eso se ha traducido en una adopción desmesurada con respecto a competidores. ¿De dónde viene eso? De una barrera de entrada que defino, o sea, que sumo a las de que Helmut Helmer en su libro que se llama Seven Powers, que es el poder de, ¿cómo lo llamaba en español? Bueno, son procesos. Cuando una empresa tiene esos procesos que itera más rápido y mejor que otras, eso se convierte en una barrera de entrada. La barrera de entrada para el observador externo de Spotify versus Amazon Music o Apple Music y demás es inexistente, pero no lo es muy fuerte. Y por eso el negocio está exponenciando sus niveles de flujo de caja neto. Entonces, se trata de, primero, los estados financieros en el aspecto de las redes no te dan tanta información, solo te lo dan hacia el final, que es cuando de repente va a salir todo el valor a la superficie. Entonces, ahí llegas tarde. Y luego, segundo, la consideración fundamental diría que es que cuando inviertes en bolsa, o sea, la consideración fundamental además, tienes ratos de paz y amor, pero muchas veces, la mayoría del tiempo, o por lo menos el 50% del tiempo, el mercado va a estar tirando, intentando un poco abatir tus narrativas. Es decir, tú pensabas que este negocio era fenomenal. Mira este cuatrimestre cómo han salido los números. Entonces, por ende, has de vender, ¿no? Eso pasa constantemente. Sin embargo, vemos que eso pasa, pero luego los negocios excelentes salen adelante y la acción sigue subiendo. Entonces, es, por un lado, que cuando tratamos con redes, los estados financieros no nos dan apenas información hasta que es demasiado tarde. Y luego, cuando combinas eso con la bolsa, se trata de que tienes que poder entender una empresa en profundidad para saber probablemente dónde vaya el día de mañana. Es decir, por ejemplo, hace 2 años la narrativa era que TikTok iba a matar Spotify, no lo ha matado, ha salido fortalecido. ¿Por qué pude traspasar esa narrativa y por qué la inversión está arriba a 3x hoy? Es porque entendía en profundidad la capacidad que tiene esta gente de iterar, de enfocarse en el consumidor y demás. Por cierto, nada de esto difiere de lo que hay de grandes inversiones del pasado como Costco y Walmart y demás. Charlie Munger en su última entrevista le preguntaban, oye, ¿por qué invertiste en Costco? Y entonces ya hablaba mal en aquel momento, pero dijo, es que las plazas de parking eran más anchas que en otros supermercados. Entonces, ¿eso qué te dice? Que tienen ahí a un tío obsesionado o a un conjunto de ellos, tíos y tías, obsesionados con que el consumidor esté más a gusto que en el supermercado de al lado. Eso, que es un valor cualitativo, es una propiedad de la organización, trasciende narrativas, trasciende ciclos económicos y demás. Entonces, ¿eso cómo se aprende? Hay una serie de modelos mentales que explico en mi curso, pero es esencialmente, la solución es muy sencilla, que es leer. Te lees todos los análisis cuatrimestrales, te escuchas todas las entrevistas, te lees todos los reportes anuales, las cartas anuales y demás, y acabas viendo lo que es un negocio absolutamente enfocado en su consumidor o no, y por ende escoges. Hay muchos negocios en el sector tecnológico que no realmente lees y tal, y te das cuenta de que no están enfocados en el consumidor. Eso y además la cultura es pésima. Y entonces, bueno, pues eso es toda una serie de consideraciones cualitativas que te permite ver una empresa antes de tiempo. Me ha permitido ver Palantir antes de tiempo, AMD y Tesla, Spotify desde luego, y luego Hims, que hoy se ha pegado una pedazo de leche, pero creo que el lunes va a salir muy bien. Y bueno, y luego a eso le sumas consideraciones como las barreras de entrada y demás, pero todo parte de si esta gente está obsesionada o no en el consumidor final y si están más obsesionados que la empresa de al lado. Si ese es el caso, entonces saldrá bien. ¿Por qué me interesa HelloFresh? Porque al final veo que esta gente tiene esa característica. Si alguien va a sacar adelante este negocio es ellos, y entonces le asigno mayor probabilidad que no, pero ahora mismo el ratio recompensa-riesgo no está del todo bien para mí, pero tengo otras opciones, ¿no? Y me parece que Hims desde aquí, aunque esté valorado más generosamente, tiene un retorno potencial por delante muy grande. Antonio, pues como siempre es un gustazo escucharte. Yo creo que mucha gente nos dio ese feedback tan positivo de tu charla de Palantir, que por cierto, el que no lo haya visto, aquí le ponemos el enlace para que lo vea, porque lo que haces es, yo creo que sobre todo, más allá de valorar compañías y demás, explicas muy bien para ese inversor que quiera tener una idea de cómo gana dinero la compañía, cuál es el mercado, cuál es su oferta, cuál es su demanda, ese interés por, como tú decías,
la calidad al consumidor, etcétera, lo explicas perfectamente. Así que, pues muchísimas gracias, siempre es un placer tenerte y bueno, pues como decimos, yo creo que para todo aquel inversor, Antonio Linares debe ser una cuenta, un subtab obligatorio a seguir. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo a todos y muchas gracias por seguirnos en YouTube, Spotify, precisamente, iVoox y en todas las plataformas donde lo hacéis. Un fuerte abrazo. Chao.